Hola, ¿qué tal sucuamigos? ¿Qué tan suculentos se encuentran el día de hoy? Yo la verdad estoy súper contenta, muy emocionada de iniciar este nuevo año con un nuevo video. Y antes que nada quisiera felicitarlos a todos ustedes, desearles un año maravilloso, lleno de bendiciones y de mucho amor y por supuesto de muchas suculentas. Así es que hoy vamos a estar platicando sobre cuál es el sustrato ideal para nuestras suculentas. Así que acompáñenme, bienvenidos. Y bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta para crear nuestro sustrato ideal para suculentas es precisamente eso. Vamos a enfocarnos en este momento en las suculentas y en lo que ellas necesitan. No va a ser lo mismo el sustrato que creemos para ellas como el sustrato que necesita una planta de interior o una orquídea, por ejemplo. Entonces, en este caso vamos a hablar sobre las suculentas y es muy importante determinar justamente eso, para quién es el sustrato, porque vamos a analizar las características de ese grupo de plantas, que en este caso, como les digo, son las suculentas, qué características requieren para poder así crear una fórmula que sea ideal para ellas, ¿ok? Y bueno, una vez especificado esto, cabe resaltar que precisamente las suculentas tienen una característica muy importante que siempre se menciona. Lo primero que siempre te dicen es que el sustrato debe tener buen drenaje y esto quiere decir que no podemos utilizar tierra normal como en las demás plantas. ¿Por qué? Porque recordemos que las suculentas, su peculiaridad es que tienen un órgano especial para almacenar agua. Entonces, no es lo mismo una planta cualquiera a una planta que puede almacenar agua. Entonces, ahí está la diferencia. Nuestra suculenta debe tener un muy buen drenaje porque si nosotros nos excedemos en el riego o el mismo sustrato está muy compacto, muy apelmazado, va a retener mucha agua y lo que va a pasar es que nuestra planta no va a poder procesar toda esa agua o alimentarse de toda esa agua, ya que va a ser demasiada y eso provoca pudrición, provoca hongos y puede llegar a morir nuestra planta. Entonces hay que tener mucho cuidado y ese sería el aspecto número 1 a considerar, que nuestra suculenta tiene la capacidad de retener agua, por lo que necesitamos un sustrato con un muy buen drenaje. El aspecto número 2 a considerar es que nuestras suculentas requieren de nutrientes. Estos nutrientes se los vamos a brindar precisamente dándole otro ingrediente a nuestro sustrato. Todas las plantas en general necesitan nutrientes, no podemos ponerles como que un sustrato súper viejo, como infértil, por así decirlo, un lugar así sin nutrientes. Eso no le aportaría nada a la planta y lo que buscamos es precisamente lo contrario, aportarle nutrientes a nuestra planta para que ella pueda crecer de manera idónea. Y yo consideraría que el último aspecto a considerar, o los últimos, los vamos a meter en este punto, que es cómo es tu clima, qué tanto sol reciben, cuánta humedad tienes, cuál es la máxima y la mínima en tu temperatura, y aunado a eso vamos a agregar qué tipo de maceta estás utilizando, porque eso nos va a ayudar a hacer un sustrato específico para esas características. No es lo mismo, por ejemplo, tener una maceta llena de hoyos en donde la riegas y en un minuto se cae todo el exceso de agua, a tenerla, por ejemplo, en una esfera como en una pecera de vidrio, donde por más que tú riegues, pues el agua va a permanecer ahí hasta que se consuma, ¿no? Entonces, de eso va a depender mucho cómo vamos a preparar nuestro sustrato. Y obviamente, como les decía, el clima. No es lo mismo un lugar en donde todos los días llueve y tus suculentas pueden estar mojándose todos los días, a un lugar pues totalmente opuesto, en donde casi no llueva, no haya mucha humedad en el ambiente, sea un ambiente seco y las temperaturas sean muy extremas. Entonces hay que considerar eso y ahorita que veamos los ingredientes, ustedes van a poder ir jugando con los porcentajes para que lo adecúen a su espacio, ¿ok? Y pues bueno, vamos a profundizar un poquito más el tema y tocar un poco ya el punto de los ingredientes.
Y pues para eso vamos a retomar el punto número 1, que sería tener un buen drenaje en nuestro sustrato. El buen drenaje no lo vamos a lograr, por ejemplo, con la tierra normal, porque como les decía, es muy pesada, tiende a apelmazarse y retiene mucho la humedad. Entonces nosotros en este caso estamos buscando totalmente lo contrario. Entonces nos vamos a apoyar de algunos elementos que tenemos, algunas piedras minerales en su mayoría, que nos van a ayudar precisamente a eso, a generar un poco de porosidad, livianidad y que no retenga mucho el agua. Entonces, algunos ejemplos que les voy a dar, espero que los puedan conseguir y depende también de dónde vivan, busquen algo muy similar a eso, seguramente lo van a encontrar. Vamos a utilizar algunos elementos como puede ser el tepojal, el tepecil, grava roja, piedra de río, el carbón, la fibra de coco o la corteza de pino. Estos elementos nos van a ayudar a generar un poco de espacio en el sustrato, hacer que no retenga mucha agua y que tenga esa porosidad. Estos elementos en su mayoría, por ejemplo el tepojal, que lo tengo aquí, a mí me gusta mucho utilizar el tepojal, es un elemento que se utiliza mucho en la construcción. Chequen, es a ver si se enfoca. Se utiliza mucho en la construcción, por ejemplo los bloques para los tabiques o bloques, no sé cómo llamarlos, para construir casas, utilizan esto, más un poco de cemento y algunas otras cosas. Esto la verdad no pesa, es como la piedra pómez. La piedra pómez también la pueden utilizar. Están pasando muchos coches. Y vamos a tener en consideración obviamente el tamaño de nuestra maceta, porque si yo tengo, imaginen si yo lo lleno con estas piedras, pues solamente me van a caber como 2 y ya va a estar lleno el jarrito, ¿no? Entonces hay que tener como que de varios tamaños. Si ustedes pueden ver, tiene tepojal, pero es de un tamaño más chiquito. Entonces depende de lo que ustedes van a utilizar, si van a llenar una macetita así o una maceta así, van a conseguir alguno de estos elementos que tenga el tamaño como que adecuado. Entre más grande sea su maceta, pueden utilizar una grava más grande, ¿no? Como les decía, pueden usar piedra de río, grava, arena de construcción, tepojal, tezontle. Hay muchas cosas, carbón, fibra de coco. Y este elemento lo que va a hacer es agregar porosidad, va a hacer que nuestro sustrato no se apelmace, que haya una buena oxigenación en nuestras raíces y que haya un correcto fluido del agua, ¿ok? Entonces ese sería como que el elemento número 1. Y ahora, este ingrediente que ustedes decidan se puede utilizar hasta en un 60%, que obviamente eso es variable. Y ahora, hablando del punto número 2 acerca de los nutrientes, podemos ahora sí incorporar el elemento que normalmente utilizamos en las plantas, que es la tierra común. La pueden encontrar como tierra de monte, tierra preparada, tierra negra, tierra con hojas, no sé cómo le llamen en sus países, pero es la tierra común, por así decirlo. Esta tierra nos va a ayudar a que haya una materia orgánica dentro de nuestra suculenta, como no es el caso de los minerales. Entonces necesitamos materia orgánica para generar esos nutrientes que nuestra planta necesita. Entonces lo vamos a usar en un poquito menor medida y depende mucho de las condiciones en las que tengamos a nuestras suculentas, pero podríamos decir que lo vamos a incorporar en un 30% de nuestro sustrato. Y vamos a adicionar algunos otros nutrientes que van a hacer que esta tierra sea como más fructífera para nuestras suculentas. Y aquí podemos incorporar, en cuanto a los nutrientes, el humus de lombriz, la composta, la cáscara de huevo triturada, el tabaco en polvo o la perlita. Y estos elementos, digamos que podríamos adicionarlos en un 10% de nuestro sustrato. Justamente estos elementos van a brindarle como que una especie de abono, también es materia orgánica. Por ejemplo, el humus de lombriz pues es una tierra que ya está preparada, en donde se agregaron elementos orgánicos, se agregaron lombrices y las mismas lombrices hicieron como que el proceso de descomposición. Entonces esa tierra, digamos que está como que súper fertilizada, está muy abonada y eso nos puede ayudar precisamente a brindarle nutrientes a nuestras suculentas.
Y obviamente, como les digo, los porcentajes son variables porque va a depender mucho del lugar donde ustedes lo tienen. Si ustedes, por ejemplo, están en un lugar donde llueve todos los días y Todo el tiempo, bueno, tal vez no todos los días, ¿verdad? Pero llueve mucho, sus suculentas constantemente están mojándose y no quieren o tienen problemas con pudrición o con exceso de agua, podemos bajar mucho el contenido de tierra y poner un poco más de mineral, hasta tal vez un 80%, un 10% de tierra y un 10% de algún otro nutriente. O por el contrario, si ustedes tienen un clima muy seco, donde hay mucho calor y lo que quieren es que la humedad de su suculenta se mantenga un poquito más, tal vez la riegan y se dan cuenta que no les dura ni un día la hidratación que le dieron a su suculenta y que se les está deshidratando o está mostrando justo esos síntomas de deshidratación, pues podemos jugar un poquito con eso y poner un poquito de más tierra que el elemento mineral, o también hay algunos elementos que nos van a ayudar a mantener más la humedad, como puede ser la viruta de madera. Ella tiene la capacidad justo de retener un poquito más el agua. Entonces va a depender mucho de dónde están ustedes y de en qué macetas los tienen. Porque yo, por ejemplo, aquí tengo un frasquito. Es un frasquito de medicina. No tengo orificio acá. Entonces, no es lo mismo este sustrato que yo tengo aquí a este. Chequen el tamaño del hoyo que tiene. O sea, este lo riego y luego se sale todo el agua, ¿no? Entonces, como ven, aquí se ven como hojitas, materia orgánica, que sería la tierra común. Pero en este tengo casi puro mineral, más en la parte de abajo, para que cuando yo riegue, si yo me excedo del riego y queda un poquito lleno de agua, no me afecte a mi suculenta. Entonces digamos que yo tengo este espacio de puras piedritas un poco más grandes. Después ya pongo la planta, las raíces de la planta más arriba y lo lleno como que con tepojal. Entonces casi no tiene materia orgánica ¿Por qué? Porque si yo lo pusiera con pura tierra y me excedo en el riego, voy a hacer que mi suculenta se pudra. O le entren hongos, o llegue la plaga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, contrario, como les digo, a que tiene un buen agujero de drenaje, un buen hoyito, no me preocupa tanto el hecho de que tenga tierra común, aparte de que es una maceta pequeña. Tal vez si fuera un poco más grande, pues sí consideraría poner, por ejemplo, abajo, como les decía, piedritas un poco más grandes. Aquí se puede utilizar mucho el carbón cuando quieran rellenar alguna maceta, para que no tenga mucho sustrato o justamente eso, no retenga mucho la humedad. Pueden agregar hasta abajo una capa como que de piedras, que si ustedes exceden, ahí se mantiene un poquito la humedad y no se queda en nuestras raíces. Y ustedes tienen que analizar justamente estos elementos. Como les digo, su clima, la maceta en la que la tengan, qué tanta humedad tienen o qué tanto dura la humedad. Y en base a eso, pues jugar con los porcentajes de minerales, de material orgánico y de nutrientes, ¿ok? Y pues bueno, amigos, eso sería todo de mi parte. Espero que hayan aprendido mucho, que hayan entendido un poquito más cómo hacer el sustrato para sus suculentas, que obviamente va a ser el ideal en cuanto ustedes pongan atención a estos elementos. Si llegasen a tener alguna duda, saben que pueden escribir por allá abajito en los comentarios. Yo los voy a estar leyendo con mucho amor, mucho cariño. Y espero que tengan un día increíble, que tengan un año fenomenal. Suscríbanse, compartan el video si les gustó a alguien que pueda necesitar esta información. Gracias y nos vemos la próxima. Bye.